4 de febrero de 2018, la Caja de Pandora se encuentra en Madrid y nos recibe Pilar Baselga, luego de haber hecho su primera entrevista para la Caja de Pandora con Luis Palacios en el transcurso de esta semana. En esta oportunidad el tema es el arte. Digamos, nos suelen hablar del arte como un medio para elevar al ser humano. Mostraron las exposiciones de arte como precisamente como grandes formas de elevar a la masa de la población en contacto con pintura, con escultura y con otros tipos de expresión artística. Pero la realidad a la vez nos muestra que en torno a este mundo del arte permanentemente están presentes cuestiones como blanqueo de dinero, piratería, falsificación. Al fin y al cabo, que el mundo del arte es un medio de elevación, pero también algo tan disímil como un negocio, y al parecer un negocio nada menos que de políticos y de banqueros, que supuestamente están para servirnos. Pilar, gracias por recibir nuevamente a la Caja de Pandora. Gracias, Carlos, y gracias, Caja de Pandora. Bueno, ¿qué es esta cuestión del arte en el mundo como negocio de políticos y banqueros? Y por empezar, un señor que está tan en la voz de la prensa como Puigdemont, en relación con todo esto. Bueno, vamos por partes. Sí. Empezamos primero por el tema de qué es el arte. Entonces, como tú muy bien dices, cuando pensamos arte, de hecho en la expresión cotidiana decimos ¿qué arte tienes? Para decir qué bien estás haciendo esto. Es decir, que cuando decimos arte entendemos excelencia. Es hacer bien una cosa para regocijo de los demás. Tienen que estar los demás, porque si tú tienes mucho arte y estás en tu casa y no se entera nadie, no sirve de nada tu arte. Entonces, fíjate lo que tenemos ya. El arte es hacer una cosa muy bien, con excelencia y además para los demás. Bien, esto sería, digamos, el sentido original de la palabra arte y del concepto de arte. Precisamente porque tenemos nosotros integrado esa idea de que es arte algo que es excelente, ahí es donde empieza el mecanismo de la magia negra. Es decir, si a ti te dicen desde que eres pequeño, ojito, que el arte puede estar bien y puede estar mal, tú ya estás en alerta. Pero si a ti te dicen desde siempre, y en la sociedad se cree que el arte es una manipulación, el arte es una excelencia, y te ponen un urinario, o te ponen un montón de basura, o te ponen, no sé, pero literalmente basura, o sea, un montón de colillas en una galería de arte. Entonces, ya empiezas a estar como mal, ¿no? Y luego resulta que el público, cuando dice esto es una tomadura de pelo, imagínate, inmediatamente vienen los expertos a decir es que tú no entiendes de esto, es que tú no sabes. O sea, es doble magia negra, es decir, primero te obligan a mirar un urinario y cuando tú reaccionas de una manera natural te dicen que eres un imbécil y que no sabes nada. O sea, nos están tratando como niños tontos. Pero es que nos hemos comportado como niños tontos mucho tiempo. Entonces ya es hora, yo creo que esto precisamente, lo que decía en el 2012 ya termina y entremos en una nueva era. Yo creo que estamos entrando en una nueva era de conciencia y que se está viendo en muchos lugares. Por ejemplo, el tema de las falsificaciones. Hace nada, una exposición en Génova con 100 y pico cuadros de 100 y pico o menos, 80, no sé, de Modigliani. Y resulta que, ya terminada la exposición, ahora expertos han declarado que, digo expertos entre comillas porque es que yo ya no me creo nada, yo creo que los expertos no existen. Lo que encuentro son gente que está dispuesta a afirmar cualquier cosa con tal de que le den algo para vivir bien, ¿no? Yo creo que hay una prevaricación muy grande. Bueno, pues en Italia han decidido estos expertos que hay 21 cuadros falsos de Modigliani. Entonces, yo recomiendo a la gente, además está en YouTube, que se vean una película que se llama F for Fake, o F de fraude, de Orson Welles. Es una película muy, muy original, como era este señor, sobre un falsificador que se llamaba Elmir de Hori. Y toda la película gira en torno a saber realmente en qué es una falsificación, dónde está la falsificación. Entonces, una de las defensas de Elmir de Hori, el que era húngaro y que vivía en Ibiza, era que, dice, yo no he falsificado nada, yo he comprado un cuadro, yo he pintado un cuadro, y luego vino un experto y dijo que ese cuadro era de Modigliani.
Y el galerista lo vendió como de Modigliani. Y yo no lo he vendido de Modigliani, porque el galerista me lo ha comprado a mí. Y una manera de decir el galerista sabe que lo he pintado yo. Eso no lo dicen en la película. Entonces, lo que está muy bien en esta película es que llegas a la conclusión que las falsificaciones no son obras de los pintores, sino de los galeristas, que los venden como tal. Entonces, bueno, resulta que a raíz de este señor, el Mir de Hori, pobrecito mío, él vivía muy bien haciendo sus cuadros, además es un gran pintor, es un grandísimo pintor, los falsificadores suelen ser, o sea, técnicamente un gran pintor, grandes pintores. Entonces él era un desconocido, y a raíz de la película, pues al cabo de unos años le pusieron una demanda desde Estados Unidos como falsificador y él se suicidó. O sea que Orson Welles provocó el suicidio de este señor al hacerle una película. Yo creo que el Mir de Hori tendría que haberse negado a hacer esa película, pero bueno, a lo mejor le pagaron, yo qué sé. Era un hombre que no tenía mucho dinero, él vivía, en cierto modo, ni siquiera, o sea, él vivía en una casa y cómodamente. Y ya está, o sea, no era un hombre rico. Los que se enriquecieron fueron los galeristas que le compraron sus cuadros y que después decían, pues esto es un Van Dongen, o este es un Modigliani, o este es un Picasso, o esto es un Matisse. Y él hacía Picassos y Matisse, pero además en la película se ve... Dice, esto es un Matisse, coge y lo tira a la chimenea. Y lo quema delante de ti. Porque claro, él los hacía como churros. Bueno, entonces, volviendo a lo de... lo que hay detrás del arte. Bueno, ya hemos dicho que detrás del arte hay una manipulación muy grande y hay un deseo de confundir al público. Mi teoría, esto es mi teoría, es el próximo libro que voy a escribir, que es desmontar quién está detrás de esta manipulación. Que esto no se ha hecho por casualidad. No se ha hecho por casualidad que de repente estemos contemplando un urinario y que te tengas que creer que... Pero es que realmente es así. Le digo a los oyentes que se metan, a los seguidores, a los que ven este vídeo, que metan en internet urinario Duchamp, D-U-C-H-A-M-P, y vean las imágenes. Es una obra de arte que es un fraude, porque no lo hizo ese artista, y no es de la fecha que dicen, en fin, todo es una mentira. Y esto está en todos los libros de historia del arte del siglo XX, diciendo que esa es la obra señera, la obra más influyente, la obra más importante. Entonces me vas a preguntar, hago la pregunta por ti. ¿Y cómo puede ser que por qué un urinario es una obra tan importante en la historia del arte moderno? O en todo caso, ¿por qué no somos tan elevados para apreciar eso, dicho con sorna? No, primero vamos a explicar por qué dicen que esa es una obra de arte importante. Porque a partir de ahí, supuestamente, es arte todo lo que dice un artista que es arte. Es decir, como... estamos en manos de cainitas, y esa es mi hipótesis y mi teoría y que voy a defender en mi próximo libro. La mafia házara es cainita. Cainita significa que rinde culto a los que se opusieron a Dios. Caín, pero pues son satanistas, porque Satanás luchó contra Dios, Lucifer, son luciferinos, son satanistas, y son los que están detrás de toda la manipulación del arte del siglo XX. Son los galeristas y están en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y están en general Guggenheim y todos estos que están metidos en el mercadeo del arte. Y ellos han fabricado un arte indigno para el ser humano. Ellos han fabricado un arte que nos hace daño y que nos destruye. O sea, en vez de elevarte, lo que hace es que te sume en el inframundo y en las cloacas de la humanidad. Y eso es lo que quieren. Pero aquí hay mucha gente que colabora. Hay mucha gente que colabora. No solamente están los que ganan dinero con eso a expuertas, que son los banqueros, los galeristas, los especuladores, sino pues todo el entramado de expertos, profesores de historia del arte, críticos, conservadores de los museos, o sea, muchísima gente. Y yo sé, porque estoy metida en este mundo de los museos y de las galerías, y yo sé que mucha gente dentro de muchos profesionales piensan lo mismo que yo. Lo que pasa es que como les va su sueldo y su reputación y su puesto en el museo, o su puesto de conservador en un museo, o su fama en el mundo de la crítica de arte, o su puesto en la universidad, como les va la vida en esto, o sea, la vida profesional, pues se callan y ellos hacen la vista gorda. Pero claro, yo como no estoy metida en el mundo de la academia, pues yo soy libre y yo hago lo que me da la gana y digo lo que pienso.
Y lo que pienso es eso, que nos están destruyendo y que hay un plan, hay una agenda. Hay una agenda que es házara. ¿Qué son los házaros? Pues búsquenlo en internet. Hoy no toca explicar lo que son los házaros. ¿Y cuál es su medio de manipulación? La banca. Entonces la banca lo que busca es especular, ganar dinero a partir de la nada. Entonces el arte la va más limpio, el arte la va más blanco. Es un detergente estupendo. Tú tienes muchísimo dinero negro y entonces lo quieres justificar, compras una obra de arte, una cosa que se llama obra de arte, la vendes en una subasta que te ha costado 0, la vendes en una subasta por 100.000 y entonces ya tienes toda esa cantidad de dinero que tú has recibido al vender esa obra blanqueada. Entonces, claro, eso lo puede hacer una galería, lo puede hacer un multimillonario, lo puede hacer mucha gente y de hecho arte, drogas y armas son el mejor negocio, dicho por todos los expertos. O sea que son las mafias, los piratas, los que están detrás. Pilar, habíamos comenzado nombrando a este señor que parece que no deja de luchar aún desde el exilio por la libertad de los catalanes y que además de ese rasgo de bondad también incursionó en el mundo del arte. ¿De qué manera? Pues resulta que Puigdemont fue alcalde de Gerona durante mucho tiempo y ahora ha salido a la luz que él prevaricó porque él quería comprar una colección de arte y entonces como el consistorio, es decir, la alcaldía, el municipio, no quería pagar esos creo que eran 3 millones o más de euros por comprar una colección de arte, pues él lo hizo a través del consorcio de aguas de Gerona, o sea, la empresa de aguas. Entonces hizo un cambalache, tal y cual, no sé cuántos, no sé qué, y entonces ahí consiguió el dinero para comprar una colección. Yo no creo que Puigdemont esté preocupado por el arte, por la elevación cultural que aporta el arte, y yo veo ahí algo muy sospechoso, que se ha dado, yo no digo que lo ha hecho así, pero que lo he visto en otras situaciones, es decir, un político se entera que fulanito vende una colección, y la vende por 2 millones, pues dice, mira, vamos a venderla por 3 y tú me das 1. Es que es muy fácil hacer eso, ya está. Entonces, como el arte es una cosa que sube y baja, que los precios son completamente aleatorios y subjetivos, pues puedes hacer perfectamente, o sea, nadie por ejemplo, tú compras un coche que sabemos todos que vale 50.000 euros, pues no puedes decir, es que he comprado un coche que me ha costado 300.000, no, es que no puede ser que ese coche baste 50.000 euros, pero con el arte sí se puede hacer, entonces es ideal para los especuladores. Y luego, lo de Botín, si queréis lo comentamos. Pues yo recomiendo que a las personas interesadas en esta historia no sé si es una telenovela, una tragedia griega o qué es esto, pero es que es impresionante. Ustedes se meten en la tribuna de Cartagena, buscan en internet la tribuna de Cartagena y ahí hay un periodista que ha estado investigando el tema del asesinato o muerte natural de Emilio Botín. Emilio Botín es el fundador, presidente del Banco del Santander. Bien, pues por lo visto hay una demanda en un juzgado de Madrid en el cual hay una persona que acusa a la hija de Botín, Ana Patricia, de haber organizado el asesinato de su padre, gracias a la colaboración de su amante. O sea, Ana Patricia Botín está casada, pero tiene un amante que es un narco colombiano. Ya decía yo, el dinero, la droga, las armas, el arte, está todo relacionado. Entonces, por lo visto, con la colaboración, según dicen, yo esto no lo he investigado, no lo puedo afirmar, pero esto es lo que dicen. Según lo que ha investigado este señor, este periodista de la Tribuna de Cartagena, Botín, la hija de Botín, Botín ya estaba preparando su divorcio de Paloma Oshí, que es su mujer y la madre de Ana Patricia, porque se quería casar con una amiga suya que era también como vicepresidenta, un cargo muy importante dentro del museo del Banco de Santander. Y había dicho que él quería que el sucesor, el heredero de su cargo de presidente, fuera su hijo y no Ana Patricia. Entonces, estos son los datos que tenemos. Después sabemos que ha habido esta denuncia y que, según dicen, mientras yacía el cadáver
de Botín en un despacho, en otro despacho, Ana Patricia Botín se reunía de urgencia con todo un comité para ser nombrada rápidamente presidenta del Banco de Santander. Todo esto se ha hecho con la colaboración y complicidad tanto de los servicios de seguridad de Botín como de la madre, o sea, de Paloma Osip, de la esposa. Y esto está siendo investigado. Pero por lo visto, el que ha puesto la denuncia está muy enfermo. Yo como sé que en estas cosas pasan esto, es decir, tú pones una denuncia y te inducen un cáncer o te envenenan o lo que sea para que tú desaparezcas y que eso no prospere. Entonces, bueno, ¿por qué comento yo lo de Botín? Pues porque Botín es famoso por tener una colección de arte moderno en su sede de Boadilla del Monte. Y resulta que el BBVA, hasta hace nada, también hacía exposiciones de arte. Y así, antes era el BHC, un consorcio de bancos también hacían un montón del Banco Hispanoamericano, también hacían un montón de exposiciones de arte. En fin, hay que saber que las exposiciones de arte cuestan mucho dinero y que no se recauda. Entonces, por ejemplo, también la Fundación March pertenece a la banca March y el señor March, el fundador de la banca March, que es una banca privada, o sea, es una banca de la élite, no es una banca para tener agencias para nosotros, sino para los multimillonarios, pues tienen una fundación, compran arte y el fundador de esa banca fue un famoso, digamos, extraperlista, es decir, contrabandista, que estuvo encarcelado en Mallorca y que salió sobornando al director de la cárcel. Así que estamos en un mundo de, por lo visto también hay gente que ha investigado, yo no soy experta en ese tema, la familia de los Botín, y resulta que sí, que se remontan a esto, al extraperlo, al contrabando y a la piratería. Y de hecho te llamas Botín, por algo se llamará Botín, porque es lo propio del pirata, ¿no? Masar botines. Pilar, ¿qué son los piratas en el mundo del arte? ¿Se parecen un poco a los piratas que todos conocemos? Ay, ¿Por qué hablas tanto de piratas en el arte? No. Y de piratería. Hablo de piratas porque estoy diciendo que tanto los Botín como los March tienen un pasado de contrabandistas. Y yo creo que la piratería es lo que hacen. O sea, ¿en qué consiste la piratería? Consiste en enriquecerte con el engaño y el robo. Entonces, pues eso es lo que estoy viendo yo. Yo creo que hay mucha piratería en el mundo del arte. Te engañan, te roban, pues eso, te meten gato por liebre. Es lo propio de los piratas y de los contrabandistas. Yendo a estos lugares relacionados con que la masa de la población aprecie el arte y supuestamente se eleve, que son los museos, tendríamos, por ejemplo, para entenderte un poco más en relación a este tipo de institución cultural que son los museos, el caso del Reina Sofía. ¿Qué nos podrías explicar acerca del Museo Reina Sofía? Bueno, yo el Reina Sofía, ¿dónde lo voy a poner en duda? Lo voy a poner en duda en lo siguiente. Cuando Jaime Botín, hermano de Emilio Botín, difunto Emilio Botín, es pillado por la Guardia Civil intentando sacar en un yate un cuadro de Picasso y es detenido por la Guardia Civil. Cuando yo vi ese cuadro en una foto de la prensa, no lo vi yo personalmente, inmediatamente pensé, este cuadro es falso, este no es un verdadero Picasso. ¿Por qué? Porque yo conozco bien la obra de Picasso, he estudiado la obra de Picasso durante muchísimos años, y además es de 1906. 1906 es un año muy especial en la vida de Picasso, todos los que conocen su obra me darán la razón, y hay ahí pues una serie de obras semejantes, es una mujer de 3/4, ¿no?, que permiten ver que ese cuadro no es original. Yo lo he escrito en mi blog, no lo voy a escribir ahora, lo he descrito en mi blog, además con fotografías para demostrar que lo que digo, ¿no?, para apoyar lo que digo. Entonces, yo que no soy experta, pero al final yo creo que sí que soy experta. He llegado a la conclusión que yo sí que soy una experta. Lo que pasa es que a mí nadie me pide mi opinión. No sé por qué, será porque soy insobornable. Bueno, entonces, ese cuadro
llega al Museo Reina Sofía porque lo incautan, lo declaran bien de interés cultural, que es una especie de premio que solamente algunas obras consiguen tener. El bien de interés cultural, que se llama BIC, B-I-C, es, digamos, como una etiqueta que le pones a una obra de arte para ya encumbrarla como una Mona Lisa, ¿no? Ya es indiscutible. Entonces, dicen que es un BIC, que es un bien de interés cultural, y se filma. Llega, están filmando la televisión, abren el paquete del cuadro, están las señoras vestidas de blanco. Digo yo que para ver un cuadro no creo que hace falta ponerse una bata blanca de médico, pero bueno, eso es lo que te da, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Como yo hablo mucho de la moda, o sea, ¿por qué un historiador del arte, un conservador de museo, para ver un cuadro tiene que ponerse una bata blanca, como si fuera a hacer una operación de cirugía, o si fuera, no sé, no hace falta ser aséptico? Pero porque eso da credibilidad, porque estamos en un mundo cientificista. Entonces si tú te pones la bata blanca, ya abres la boca y todo lo que dice es perfecto y es cierto y es verdadero, ¿no? Pero su comportamiento fue completamente acientífico, porque tendrían que haberlo abierto con la cara completamente neutra y decir, lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar si realmente es lo que dicen que es. Pero, a ver, ¿cómo puede ser que tú abras una cosa y dicen, ¡ay, qué bonito! Digo, precisamente bonito no es ese cuadro, porque no se puede decir que Picasso sea bonito. Bueno, pues eso es lo que dicen los expertos. ¡Ay, con la bata blanca! ¡Ay, qué bonito! Digo, madre mía, qué responsables más irresponsables tenemos en nuestros museos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque me has preguntado sobre el Reina Sofía, me estaba yendo por las ramas, es que me pasa mucho. Entonces, ¿por qué digo, el Reina Sofía, en mi opinión, no es serio? O sea, no es un museo serio, y si es así como han adquirido todas las colecciones, o sea, todo lo que han comprado, lo han comprado así. Además es muy curioso, porque reciben ese cuadro, abren y dicen qué maravilla, que es un cuadro estupendo, que es un BIC, que es un bien de interés cultural, y ya no se habla del cuadro. ¿Dónde está ese cuadro? ¿Qué ha pasado con ese cuadro? Porque si es un BIC, bien de interés cultural, es un cuadro de Picasso del año 1906, y es verdad, ese cuadro vale 200 millones de euros. 200 millones de euros, pero no los vale porque es falso. Entonces han debido enterar y ahora se callan, porque si no, a ver, si lo están estudiando, ¿para qué dicen que es un BIC? Que no digan nada, que lo estudien. Y si es un BIC y está en las colecciones del museo, en los depósitos, que lo expongan, y así por lo menos vamos a disfrutar de esa obra tan maravillosa. Entonces, ni está expuesto, ni nos dicen qué pasa, ni nada que nada. Entonces, eso demuestra que dentro del mundo de los museos hay gente muy poco experta, muy incauta, muy irresponsable. Y vamos, yo a esa persona, si yo fuera, yo la suspendía, vamos, por siempre jamás, decirle, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir delante de la prensa que este cuadro es bonito y que es un bien de interés cultural, si todavía ni siquiera ha empezado a mirarlo con una lupa, analizarlo, hacerle fotoradiografías, estudiar el lienzo, tomar muestras de la pintura para asegurarse y luego estudiar de dónde viene ese cuadro, ¿no? Porque por lo que es, yo diría inmediatamente que es un falso, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo, pero eso es solamente mi opinión, no lo puedo justificar, yo creo que hay más de un cuadro falso en el Reina Sofía, pero es que no es solamente el Reina Sofía, es que si uno se va a estudiar la lista de los famosos falsificadores, cada uno pintó en torno a 1 millar. Hay unos 10 que se conozcan, pues son 10.000 cuadros. Entonces, 10.000 cuadros son muchos cuadros. ¿Dónde están esos cuadros? ¿Por qué un museo no dice, bueno, reconocemos que nos hemos confundido? Este cuadro y este cuadro y este cuadro, es que no se atreven a decirlo, porque claro, se caería todo el chiringuito. Perderían toda credibilidad. O sea, como pasa con el botín de Botín, que lo llamo yo, el Picasso de Botín. El Picasso de Botín, pues se han apresurado, ahora no sé dónde está, no se sabe nada, y podrían, pues eso, si es una obra maestra, que la expongan. Mientras la estudian y que la expongan, vamos a disfrutar, ¿no?, de si es una verdadera obra de arte. Pero bueno, también hay que discutir un día si todas las obras de Picasso son interesantes. Eso sería otro tema.
Pilar, una pregunta más específicamente sobre el arte en España. Vos sabés que en Argentina a veces usamos una expresión relacionada con cuando la prensa quiere hacerle mucha publicidad a una persona, pero una publicidad exagerada, mostrando que esta persona es mucho más de lo que es. Sí. Entonces decimos, bueno, se infla un político, se infla un artista. Sí. Una inquietud mía es, la Sagrada Familia, el hecho de la convocatoria de turismo que tiene, que recaude prácticamente lo que debe recaudar una multinacional diariamente, con entradas casi de 20 euros por día, ¿está inflada como objeto artístico? ¿Merece tal convocatoria de turismo mundial? Bueno. ¿Que se pague ese valor de entrada? Bien, yo no la he visto ahora, la he visto al principio, hace muchos años, cuando todavía estaba, pues solamente había la puerta prácticamente, y empezaban a construir por dentro. Si yo hubiera sido responsable de ese monumento, yo lo hubiera dejado tal cual. Yo hubiera respetado la historia. Es decir, para mí, la Venus de Milo no tiene brazos. Pues ¿por qué le vamos a poner brazos? Pues esto es como ponerle brazos a la Venus de Milo. Pues no se hace. O sea, en la historia de la arqueología no se hace. Y tendríamos que haber hecho eso. Porque no sabemos lo que hubiera hecho Gaudí. Y, en mi opinión, es imposible que un escultor... Además, yo lo que vi del que ha hecho la obra, o de los que han hecho la obra, es que son personas que no son creyentes. Y eso se nota. Si tú crees en Dios, trabajas de una manera. Si no crees en Dios, trabajas de otra. La espiritualidad, la profundidad, la emoción, esa cosa que te sube de dentro y que te eleva, que es, digamos, la energía espiritual que tú tienes cuando eres creyente. Cuando no la tienes, cuando no eres creyente, no tienes esa energía espiritual. Y para mí se ve muy bien lo que es de Gaudí y lo que no es de Gaudí. Pero no porque es viejo, porque es nuevo, porque es de otro color o porque es de otra piedra, sino porque es otra alma que hay. Entonces yo no le pongo, de la misma manera que no le ponemos brazos a la Venus de Milo, yo no le hubiera puesto brazos a la Sagrada Familia y lo hubiera dejado tal cual. Es lo que hizo. Ya está. Es lo que hizo Gaudí, es hasta donde llegó. Pero como es un parque temático, el turismo se ha convertido en un parque temático desde hace bastante tiempo ya, pues así estamos. Entonces, en mi opinión, es faltarle el respeto a Gaudí, a su credo, a su alma. O sea, si yo hubiera hecho una selección de escultores, hubiera ido buscando primero, tienes que ser creyente. Tienes que ser muy creyente, muy religioso y muy espiritual. Si no, no puedes empezar a trabajar aquí. Y no hubiera quedado prácticamente nadie, yo creo. Pilar, otra pregunta relacionada con esta cuestión de que nos muestran como arte algo que claramente no lo es y es imposible que lo sea dentro de cierto criterio sano y de conocimiento. Sí. Aparentemente hay un señor chino que está saliendo en los medios, de manera muy elogiosa lamentablemente. ¿Qué es lo que hace? ¿Hace cuadros que luego los prende fuego? ¿Cuál es la locura de este señor? Pues este señor, que no voy a nombrar porque no quiero hacerle publicidad, es un pirotécnico. ¿Un pirotécnico qué es? Una persona que hace fuegos, experto en fuegos artificiales. Hay que saber que la pólvora la inventaron los chinos para hacer fuegos artificiales y que no la utilizaron para su armamento hasta el llegado del siglo XX o finales del XIX, creo. Porque para ellos matar con pólvora era como para los japoneses, era de traidores, ¿no? Y siempre cuando tú luchabas era cara a cara, ¿no? Con la espada y cara a cara o con los puños, ¿no? Pero eso de pegar un tiro a alguien por detrás, eso era una vergüenza, ¿no? Por eso la pólvora no la utilizaron más que para pirotecnia, y entonces ellos han sido grandes pirotécnicos. Y entonces este señor se ha metido en el mundo de las galerías de arte y entonces él se dedica a pintar con pólvora, que consiste en lo siguiente. Yo cojo un cuadro, por ejemplo, una cara, y hago unos recortes para hacer lo que se llama un estarcido, es decir, como un dibujo calado, ¿no? Y entonces, en vez de después poner tinta por los agujeritos que me han quedado, él lo que hace es que pone en el suelo la pólvora, después pone el estarcido y después pone el lienzo. Entonces, enciende la pólvora explota de colores y entonces deja manchas a través del estarcido, es decir, a través de ese patrón que ha puesto.
Y eso después lo enmarca y lo vende. Y entonces, bueno, pues este señor ha sido invitado por el Museo del Prado para hacer una exposición ahí, supuestamente como una es que me muero de risa, una reflexión sobre las obras maestras del Museo del Prado. Ese es esa es la coartada, ¿no? Y yo lo que veo ahí es una intención directa de subir los precios de este pintor. Y ya está. Bueno, de este pintor, de este señor. Porque cuando tú has expuesto en el Museo del Prado, ya eres una persona consagrada. Porque se supone que hay criterio de calidad en el Museo del Prado y que este no es un cantamañanas, que es realmente un gran artista que hace cosas muy importantes que se venden muy caras. Entonces, yo no he hecho ese trabajo, pero sería interesante ver la evolución de los precios de este señor hasta que empieza el proyecto del Prado y cómo está ahora sus precios. Lo más probable es que haya subido, pues no sé, estratosféricamente. Entonces yo digo, si el Museo del Prado es un museo nacional, donde los conservadores cobran del Estado, es decir, de nuestros impuestos, donde cualquier bombilla, cualquier cosa, cualquier señora de la limpieza está pagada por nuestros impuestos, que esa exposición que cuesta un montón de dinero, más de 1 millón de euros, montar una exposición, la hemos pagado nosotros con nuestros impuestos. Después, cuando vas a ver la exposición, pagas tu entrada. Y después, ese señor y las galerías que trabajan con él se enriquecen estratosféricamente gracias al dinero de todos nosotros. Digo, ¿qué beneficio tenemos nosotros? ¿Por qué no nos dan un poco? O sea, él tendría que regalar al Museo del Prado, no las obras porque no las necesitamos, pero sí, pues un porcentaje. Es que el Museo del Prado se está comportando como una galería de arte. Pero, ¿quién se lleva el dinero? Eso es lo que yo pregunto. Yo no digo nombres, pero que nadie se ha llevado dinero ahí, es que me cuesta creerlo. Pero es que te puedes llevar el dinero de muchas maneras, porque te pueden invitar a un piso en Miami, si quieres, o en una cuenta en Suiza. O sea, que es muy fácil. Es muy fácil, digamos, prevaricar cuando estás en situaciones así. Y yo lo sé por personas que trabajan en el Museo del Prado, que el montaje de esa exposición fue una auténtica, ¿cómo se llama? Dolor es insoportable, fue muy desagradable porque ese señor es un creído, es un prepotente, es muy mal educado y trató muy mal a las personas del Museo del Prado, o sea, funcionarios nuestros pagados por nuestros impuestos. Este señor chino no tiene derecho. Pero claro, es que, bueno, hablaremos en otra ocasión de eso. Pilar, ahora cambiando un poco de país, nos corremos a Francia. Y otra inquietud personal. ¿Es correcto que un museo como el Louvre tenga el gran prestigio que tiene cuando exhibe gran cantidad de colecciones robadas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa Claro, eso es muy interesante la pregunta porque sí. Eso nos remonta a la historia del museo. Entonces, museo es santuario de las musas. Museion en griego. Y las musas no eran las musas de la pintura, eran las musas de las 9 musas, las musas de la lírica, de la poesía, de la danza, Clio, la musa de la historia, Urania, la musa que te conecta con el universo a través de las matemáticas. Urania es muy interesante, esa musa. Y para los griegos en el pasado las musas pues eran las relacionadas con en relación a la música. No es por nada que música viene de musa y museo. Bien. Uno de los primeros museos estuvo en Nápoles por un rey español que se llamó Carlos III. Entonces, el museo nace relacionado con el estudio del pasado y con el deseo de que el público, porque el museo es público, conozca las bellezas del pasado. O sea, que es un estudio de la historia y de la belleza. O sea, no solo de la historia política, sino de la historia de la belleza de los objetos. Entonces está relacionado íntimamente con los objetos. Pero el Louvre, el antecedente del Louvre es el Museo Napoleón. Y Napoleón daba orden a sus generales y mariscales que cuando llegaran a un país arrasaran con las obras de arte.
O sea, era agenda Napoleón. Tú llegas a un país, te haces con las mayores obras de arte y me las mandas a París porque yo quiero tener el museo de mis trofeos de guerra. Y el museo Napoleón, o sea, el pasado del Museo del Louvre es el museo de los trofeos de guerra. Porque las obras de arte significaban poder y se exponían. Entonces, hay algo que no se cuestiona jamás, es el origen ético de las colecciones. Por ejemplo, un señor multimillonario se hace rico estafando, robando, prevaricando, tal y cual. Si ese señor se muere, van a decir que es un pirata, que es un malhechor, que es un ladrón, tal y cual. Pero si ese multimillonario, que se ha hecho millonario haciendo cosas terribles, hace una colección de arte, de repente el arte la va más blanco, se olvida, no se hace investigaciones sobre ese tema. Entonces, pues eso. Los museos están, el Museo del Louvre es un museo que tiene en su origen el robo sistemático de las joyas de otros países. Y hay muchos cuadros españoles, de arte español, que fueron robados, pues se sabe perfectamente. O sea, el patrimonio español tuvo algunos, o sea, se perdió más con Napoleón que con la Guerra Civil, por supuesto. De hecho, durante la Guerra Civil se empaquetó las obras maestras del Museo del Prado y se mandaron a Suiza para protegerlas. Y no hubo interés de desmantelar las colecciones españolas por ninguno de los dos bandos, al contrario, protegerlas. Bueno. Pilar, para un poco ir cerrando este reportaje sobre el lado oculto del mundo del arte, comenzamos hablando de el arte, negocio de políticos y banqueros. Además de políticos y banqueros, ¿hay algún otro actor social claramente implicado en la corrupción en el mundo del arte? Bueno, pues mira, eso no lo había pensado nunca cómo explicarlo, pero bueno, digamos que las cabezas son los banqueros y los políticos, sí, porque son los que dirigen. Unos dirigen la política y otros dirigen la economía. Pero claro, ellos no lo pueden hacer solos. En realidad, ¿quién ha colgado los cuadros del Chino en el Museo del Prado? Pues un chico que trabaja ahí. Pero si ese dice, me niego, no cuelgo esta porquería, aquí esto es indecente. ¿Qué pasa? Pues que lo echan. Entonces, claro, es que es mucho heroísmo el que le estamos pidiendo a la gente. Pero si les hubiéramos pedido a la gente que hizo el montaje del Chino, puedes negarte. Hubieran dicho, vale, pues me niego, porque estaban hasta los pelos, pero no se pueden negar. Entonces necesitan lo que yo llamo los mandos intermedios y los tontos útiles. O los cobardes útiles. Pero es que, claro, es que son cobardes. Es que son cobardes porque es que es muy difícil decir que no a un plato de comida y hay una cosa. Así que bueno, ese es mi aporte, que es que las cabezas no pueden, es como a ver, Bill Gates no es enfermero, no pone vacunas. Necesita de una enfermera y de un médico para que la cadena de eugenesia con las vacunas asesinas se haga en realidad. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Cada uno de nosotros. ¿En qué colaboro yo a este monstruo? Porque claro, yo no puedo cambiar a Botini, yo no puedo cambiar a los políticos, pero sí que dentro de mi trabajo como profesor, como enfermera, como médico, como lo que sea, como periodista, como madre, como educador, no sé, todos nosotros podemos decir negarnos, pero claro, da mucho miedo porque claro, es enfrentarte lo más probable al paro, perder tu trabajo y tal y cual. Pero bueno, ánimo, ánimo a todos a arriesgarse, porque como solo vivimos una vez y no hemos venido aquí a ser ricos, pues como tenemos que morir, pues por lo menos no muramos indignos, no muramos idiotas. Pilar Baselga, gracias por recibir a la Caja de Pandora en Madrid. Muchas gracias a vosotros. Explicarnos el mundo oculto del arte, del negocio del arte. Muchas gracias. No, por favor.